Bueno, lo tenemos en línea al licenciado Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial. Leo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día Lili, ¿bien? Bueno, aquí comenzando el día muy temprano como todos ustedes. Bueno, ya nosotros mostramos una nota cortita de otro medio, escuchándolo al intendente Manuel Celauro explicar que sabía que le habían hecho una causa, que no estuvo de acuerdo con un operativo que se generó y que dio como resultado que haya mucha gente lastimada. ¿Qué información están manejando ustedes sobre cómo está sanitariamente la segunda ciudad y sobre todo también socialmente con todos estos cruces? Bueno, lo que está sucediendo en Clorinda es algo que era previsible. Clorinda es una olla a presión en este momento que tiene que ver con este bloqueo que ha iniciado el gobierno hace más de un mes por la cantidad de casos, y se estima también que los contagios comunitarios que según ellos han evaluado suceden en Clorinda por el ingreso ilegal de algunas personas que van o vienen del Paraguay, porque también hay argentinos que han ido y han vuelto y han terminado, bueno, bloqueados en cuarentena y sopados. Pero el problema se inició cuando esta cuarentena sencillamente se volvió indefinida, es decir, el gobierno bloqueó la ciudad de Clorinda, pero no dijo cuándo iba a terminar la cuarentena porque no podía determinar en esta investigación epidemiológica que hacen de los nexos, contactos estrechos de casos de coronavirus positivos con otras personas, hacia dónde había, digamos, hacia dónde se había ido el virus, de dónde venía. Por eso puntualmente lo que ha pasado es que como el gobierno no puede conectar estos hilos epidemiológicos, como dice el doctor Romero Bruno, entonces dan por hecho el contagio comunitario. Hay algunos contagios que se están dando en la ciudad de Clorinda que no tienen un nexo puntualmente con otros casos que hayan venido del Paraguay o de otros lugares de ese país donde haya casos positivos. Así que por eso volvieron casi indefinida la cuarentena. De todas maneras, dentro de la ciudad de Clorinda se dio una situación muy particular, que es que los comerciantes siguieron desempeñando su tarea habitual de todos los días, es decir, abrir los negocios, trasladar mercaderías, llevar mercadería de un lado a otro. Clorinda tiene un tráfico muy importante respecto de la vecina República del Paraguay. Si bien el contrabando es algo que culturalmente, siempre ha sucedido, no solamente en Clorinda, sino aquí en la ciudad Formosa, con el Paraguay. En la ciudad de Clorinda está una particularidad, que no solamente ingresan mercaderías ilegales del Paraguay, sino que también salen mercaderías argentinas hacia el mercado de consumo de Paraguay, sobre todo en la ciudad de Asunción, que es la que mayor demanda tiene de productos argentinos. Estamos hablando de harina, yerba, aceite, azúcar. Es decir, son productos envasados en general que vienen en camiones, llegan en camiones hacia la ciudad de Clorinda, y hay distribuidores en la ciudad que se encargan finalmente de poner esa mercadería en la orilla del río, en donde son embarcadas por paseros o por fleteros que van por el río llevando esta mercadería. En esta situación, digamos, de este contexto un poco resumido que te estaba diciendo, se dio hace un par de días un traslado en un servicio de fletes que ocurre de manera quizás informal, que no tienen, digamos, uno era un colectivo, otro era una camioneta de tamaño mediano, donde llevaban mercaderías de este tipo, ¿no? Mercaderías argentinas que iban a ser depositadas en una zona de costa o en la zona ribereña, para que esto después se pudiera embarcar hacia la ciudad de Asunción, en la República de Paraguay, y fueron interceptados por la policía de la provincia de Formosa, que está teniendo una vigilancia muy rigurosa respecto de la segunda ciudad de la provincia, por los casos de coronavirus. Uno entiende que por los casos de coronavirus. Pero bueno, le quisieron realizar una requisa a estos dos vehículos dentro del casco urbano de la ciudad de Clorinda, y los fleteros se negaron a este tipo de requisas y volvieron a un lugar céntrico en la ciudad de Clorinda, eminentemente comercial, donde cualquiera que conozca Clorinda puede saber que el barrio chino, que es al que nos referimos, hay generalmente un movimiento muy intenso de comerciantes bajando y subiendo mercadería, vendiendo, realizando todo tipo de compra-venta de productos y mercaderías. Es un lugar que tiene una actividad muy febril respecto, y eso, bueno, ha vuelto
ser febril, aún a pesar del bloqueo y la cuarentena que el gobierno le impuso al municipio de Clorinda. Entonces, estos dos fleteros volvieron, se entregaron a la requisa de la policía, volvieron al barrio chino, y la gente que estaba trabajando ahí, los fleteros y otros estibadores, hicieron causa común con estas dos personas que luego fueron buscadas por la policía para notificarle que había una orden judicial de requisa de los dos vehículos y que los dos vehículos tenían que ir hacia la comisaría de Clorinda para que finalmente se pudiera hacer este tipo de requisa, ¿no? Se negaron, se planteó una situación bastante tensa en el lugar, hubo agresiones con algunas personas que estaban también y que habían sido quienes avisaron a la policía que los fleteros, bueno, estaban circulando llevando mercaderías que hasta ese momento no se sabían cuál era el origen y si eran de origen o tenían los comprobantes al menos para considerarlas de manera legal, ¿no? Vino la montada, vino la policía antimotines, se pararon en la esquina del barrio chino, una de las esquinas, los fleteros estaban del otro lado, hubo algún intercambio, hasta que llegó el intendente Manuel Celauro a intentar mediar en este conflicto que amenazaba con terminar una batalla campal entre policías y fleteros, ¿no? Porque ambos estaban, digamos, unos cumpliendo órdenes y los otros defendiendo sus fuentes laborales. El intendente medió en el conflicto, fueron todos a la comisaría, con los dos camiones a la comisaría, revisaron las mercaderías y aparentemente hay dos versiones, una que dice que no tendrían los comprobantes y otra que dice que sí tendrían los comprobantes. Esto lo ha dicho el abogado defensor de los fleteros, en donde también ha manifestado que la policía no tiene competencias de índole aduanera dentro de la ciudad de Clorinda, por tanto no puede requisar ni siquiera revisar este tipo de fletes, ¿no? Pero lo que ha dicho la policía es que la orden del juez Mauriño, juez de correccional de Clorinda, lo que intentaba era determinar si las mercaderías tenían los remitos, las facturas que corresponden a cualquier transporte de esta naturaleza. Por tanto, también intervino la Dirección General de Rentas, es decir, la cuestión se fue complicando un poco más, ¿no? Cada vez era como que el accionar policial, que ya involucraba al juez, que ya era la responsabilidad del juez, ya se metía en la cuestión impositiva, de oficinas recaudadoras, para ver si por parte de esa oficina también se podía lograr, bueno, alguna intervención dentro de la mercadería, porque esto es propiedad privada, digo, a la larga o a la corta, digo, la autoridad que puede requerir este tipo de cuestiones es la autoridad fiscal en el momento de la compra o en el momento de la venta, pero en un momento que está circulando básicamente en controles, digo, aleatorios dentro de la ciudad. Esto en particular no existe lo que ha pasado, pero bueno, esto lo ha explicado el abogado también, que la policía no tiene competencias como para hacer controles de tipo impositivo, en el caso de que sí lo tiene rentas sí podría haber hecho esto, pero en lugares en donde habitualmente, bueno, al ingreso de Clorinda, al ingreso de la provincia, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado y cómo ha quedado esto, bueno, le han abierto una causa a todos, los que han individualizado, los dos fleteros, algunos fleteros que han intervenido en alguna discusión álgida también con el comisario Víctor Telles, de la Unidad Regional 3 de Clorinda, y inclusive al propio intendente Manuel Celauro, que ha terminado con una causa por atentado a la autoridad, violación al artículo 205 del Código Penal por poner en riesgo la salud pública y varias contravencionales, que es la que un poco le toca a casi todos los formoseños que se plantan ante una cuarentena que, bueno, se ha tornado irracional en el sentido de coartar absolutamente la libertad de trabajo de todas las personas. Y así que el intendente ha tenido que presentar en las últimas 24 horas una exhibición de prisión para no terminar detenido. Y también, bueno, respecto de las mercaderías, se ha determinado que las mercaderías tienen los comprobantes y rentas, como sucede generalmente cuando el gobierno tiene algún tipo de obsesión con determinadas cuestiones. Bueno, está haciendo pasar las horas. Se ha demostrado que las mercaderías tienen los comprobantes de compra-venta, pero no le devuelven las mercaderías, y lo que han dicho los comerciantes es que muchas de las mercaderías que ponen incautadas ya están en mal estado, es decir, se han podrido, puntualmente en la vereda de la comisaría, que fue donde las acopiaron sin ningún tipo de protección, y ya no son, ya no se pueden comerciar, se han deteriorado, se han destruido porque necesitaban evidentemente una cadena de frío y bueno, toda una cuestión que tiene que ver con la mercadería que era perecedera, que ahora están en mal estado
y que estos comerciantes la han perdido y aún hasta el día de hoy no le han devuelto las mercaderías. Así que un conflicto que tiene que ver un poco con cuando el gobierno se obsesiona con determinados sectores, cuando el gobierno se obsesiona con determinados municipios, como es el caso de Clorinda, no podemos tampoco dejar pasar que aquí hay una cuestión política de por medio, que es el poder territorial del intendente Celauro, que ha decidido jugarse por la gente de Clorinda en abierta confrontación al gobierno de Gilles Frank, que es un poco el problema de fondo. Así que, Clorinda en este momento es una olla a presión que puede ir de alguna manera descomprimiéndose de manera más o menos agresiva, más o menos violenta, pero esto no ha terminado con este enfrentamiento. Yo creo que la situación de Clorinda está siendo de alguna manera minimizada por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19. Hay una olla a presión, vuelvo a repetir, que puede traer consecuencias aún peores que la potencial amenaza de un conflicto que termine en agresiones y en enfrentamientos entre la policía y los comerciantes de la ciudad de Clorinda. Leo, muchísimas gracias por tu informe. ¿Algo más que nos quieras mencionar? Tema varados, que siempre está el comercial investigando también cómo es el tratamiento que se les hace. Bueno, no, para redondear un caso sintéticamente que, bueno, el día de ayer ha tomado trascendencia a nivel nacional, lo tenemos también nosotros en la página del diario El Comercial, donde pueden ingresar www.elcomercial.com.ar, que se llama, puntualmente el nombre de esta persona es Carmen Acosta, una señora que ha venido desde la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, porque tiene a la madre con una enfermedad terminal, es decir, está muy grave, y ella quiere pasar los últimos días con su madre, tiene cáncer puntualmente, quiere pasar los últimos días con su madre, ha solicitado el ingreso administrado hace meses y también el problema de muchos formoseños que no la dejan ingresar, ha llegado hasta la localidad de Florencia, en la provincia de Santa Fe, por la ruta 11, Florencia, que es el límite entre Santa Fe y Chaco, y la policía del Chaco le ha dicho que no puede ingresar al Chaco, porque si no tienen ingreso permitido a la provincia de Formosa, ellos no la pueden dejar entrar o la iban a detener. Esto es lo que le ha dicho a la policía, con toda la corrección del mundo, pero entendiendo que el gobierno del Chaco ya no se quiere hacer cargo de formoseños varados en el límite del Chaco con Formosa. Sabemos lo que ocurre hace más de 5 meses en Puerto Vaperón, en el límite con Formosa lindante a la localidad de General Mansilla, dividido, puntualmente por el río Bermejo, y entonces no dejan entrar a formoseños que no tengan el ingreso autorizado del gobierno de la provincia de Formosa a la provincia del Chaco. Es decir, quedan varados en el límite con la provincia de Santa Fe, en una estación de servicio que hay en el lugar, y en el caso de esta mujer, Carmen Acosta, ella había solicitado hace por lo menos 3 meses el ingreso, como ya no podía aguantar más porque la madre está muy grave y no tiene mucho tiempo como para compartir con ella, entonces decidió venirse y está varada en Florencia, en la provincia de Santa Fe. Ayer le preguntaron al Consejo de Atención a la Emergencia qué pasaba con este tipo de casos, porque supuestamente dentro de la normativa del ingreso administrado hay excepciones que tienen que ver con la atención de pacientes o cuestiones de salud, donde se necesita la asistencia de otras personas, o cuestiones puntualmente humanitarias, como es el caso de una hija que quería pasar con su madre enferma los últimos días, ¿no? Y ayer me ha explicado que esos casos eran considerados. Sin embargo, esta mujer, Carmen Acosta, hace días está con una sobrina y un bebé de esa sobrina en una estación de servicio, viviendo como puede, con la asistencia de la gente, con la asistencia del municipio, pero sin que el gobierno todavía le haya resuelto esta cuestión. Vamos a ver si en estas horas, finalmente, desde el discurso que tienen todos los días, que dicen que está todo resuelto, que está todo controlado, pasan a la acción que es dejar entrar a esta mujer, para que todavía tiene que hacer 14 días de cuarentena, y después recién sí poder encontrarse con su madre para pasar el tiempo que necesiten pasar juntas, ¿no? Tal cual, Leo, cita un proceso que hay que seguir. Muchas gracias por la comunicación y que tengas una excelente jornada.